Tania está con nosotros y la saludo. Tania Ramírez, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto siempre estar acá con ustedes. Gracias, muy amable. Tania, pues yo no me lo explico y mucho me imagino que tampoco tú, en el sentido de por qué quedaste fuera de esa terna de aspirantes. ¿Qué es lo que está pasando en todo esto, Tania? Pues yo tampoco me lo explico, ciertamente, Julio. Mira, yo creo que cualquier persona que entra en un proceso como este, sabiendo que, pues, que hay reglas del juego y que de pronto uno puede no quedar seleccionado, no quedar en la terna, es parte de lo que calculas y no pasa nada con eso. Cuando el martes se filtró la terna sobre quiénes podrían ser las personas que quedaran finalmente en esta terna, y no vi mi nombre, dije, bueno, está bien, si se respetaron los procedimientos, si esta fue la evaluación que se hizo en las Comisiones Unidas, pues adelante, por supuesto, ¿no? Sin embargo, cuando el miércoles empezamos a conocer alguna información sobre cuáles eran los niveles de evaluación que tuvimos las distintas personas que participamos, y cuando incluso en la discusión dentro del Senado se expresó por parte del senador Corral que hubo una lista de ponderación en donde hubimos por lo menos 5 personas que quedamos en el primer bloque, digamos, de las mejor evaluadas, y yo estaba en el segundo lugar, pues la verdad es que sí me asaltó la sorpresa y ahora mismo también me embarga la molestia, Julio, porque más allá de una cuestión personal, de no haber quedado, etcétera, lo que se hizo fue dos cosas y creo que es importante separarlo. No solamente forzar la incorporación de la actual ombudsperson en la terna, sino que se decidió sacar mi perfil de este. Es decir, si hubieran tenido que hacer una terna forzada para hacer lo que se está haciendo ahora mismo, pues uno pensaría, claro, entonces la tercera peor evaluada, bueno, la tercera mejor evaluada se saca para hacer un cambio. Pero no fue así. Y, ojo, todo bien con Paulina Hernández Díez, que fue la tercera en este grado de evaluaciones. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme por qué hubo una acción doble en este sentido. No solamente forzar la incorporación de una persona que estuvo mal evaluada en este proceso, sino por qué también se quita el mío. Entonces, Julio, yo ahí también confío en la inteligencia y capacidad de investigación de periodistas como tú para que nos podamos explicar esto, porque yo ahora mismo no me lo explico. Ahora, Tania, has hecho un posicionamiento, por ahí tenemos incluso el texto en el cual pues haces observaciones críticas respecto a la temporalidad de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Dices, la autoridad moral de la CNDH fue menoscabada por el dudoso proceso de mayoría con que el Senado mexicano designó a quien hasta ahora es titular. Dices que el Senado puede corregir estos vicios respetando el proceso y dices honrar el legado y la trayectoria en la defensa de los derechos humanos es importante, pero en esta designación deben prevalecer los perfiles con experiencia y capacidad demostrada. No se elige un legado, sino una presidenta de la CNDH. Al menos coincide lo que dices con lo que la propia presidenta Sheinbaum dijo hoy, de que pues había toda una historia de la familia de Rosario Piedra y de ella misma, y pues que se honra esa memoria o esa trayectoria. ¿Qué nos agregas a esta crítica que haces a la gestión de Rosario Piedra? Mira, empezando por esta última parte que señalabas, Julio, y para que quizá quien no lo tenga claro en términos de mi trayectoria, yo soy hija de un desaparecido político en este país. Mi abuela fue parte del Comité Eureka, es decir, esa lucha que dio doña Rosario, que por supuesto es un símbolo, por supuesto que ella y muchas más doñas pusieron en nuestro lenguaje el término derechos humanos, es un legado que tiene que ser entendido como un legado público, social, cuantas más personas lo abracemos mejor, no como una herencia personal, no sé si me explico, que se hereda con un nombre y con unos apellidos. Creo que esto tiene que ser considerado si se está diciendo que hay que reconocer una historia, hay que tener memoria, etcétera, pues una candidatura como la mía
no irrumpe con ese mandato, digamos, o con esa necesidad de honrar la historia. Me parece que no solo mi autobiografía, sino la trayectoria profesional que he construido con base en decisiones laborales, de en qué proyectos me incorporo y también en dónde he mantenido mi activismo desde muy chiquita hasta la fecha, pues dan pie a esto, ¿no? Y ojo, lo pude decir también en el Senado y lo comparto aquí contigo. La actual ombudsperson tiene todo mi respeto, por supuesto, la familia incluso tiene mi cariño, pero en este momento tengo una mirada muy distinta de qué quiere decir defender derechos humanos y tengo una mirada también muy distinta sobre cuál tendría que ser el rol de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una institución como esta tiene que estar para defender a las víctimas, y estoy citando a nuestra presidenta, ¿no? Y defender a las víctimas tiene que ver con poner determinados límites al abuso de poder, tiene que ver con la capacidad de interlocución para que los derechos humanos se conviertan en una materialidad viva en cada una de las personas, en cada una de las instituciones encargadas no solo de proveer de servicios, sino de garantizar derechos en la población, ¿no? Y si permitimos que una CNDH baje su nivel, le falla a las víctimas, no reaccione en casos de violaciones graves a los derechos humanos, haga la vista hacia otro lado o incluso respalde decisiones que están minando la vitalidad democrática que tanto le costó a muchísimos y a muchísimas mexicanos instalar en este país, nos estamos haciendo un daño enorme. No solo se le está haciendo un daño a la institucionalidad, se le está haciendo daño a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a ser una institución clave, crítica para acompañar la actual gestión de la presidenta de México. Y me atrevo a decir también, Julio, que se hace daño el propio Senado, ¿no? Tienen una oportunidad histórica de revertir los vicios y los errores que en el pasado sucedieron para las designaciones de las personas en la presidencia de la CNDH. Generar un concierto político es parte de lo que se hace en el Senado, por supuesto, pero en la oportunidad que yo tuve de hablar con senadoras y senadores de todos los partidos políticos, había una especie de consenso hacia estos mejores perfiles. Me parece que no hay, ya me lo dirás tú, pero no hay en mi perfil y en mi trayectoria algo que pudiera resultar censurable o que genere vetos. Y sobre todo ahora me siento pues también con una enorme responsabilidad, Julio, por un lado, por esta trampa, como ya decías, que se está dando en el Senado, por esta construcción de una terna que no es una terna legítima, ¿no? Así como en este país aprendimos que a veces hasta tocó tener un presidente legítimo cuando se roban las elecciones, pues también una terna legítima sería algo importante de colocar, sino que estoy observando también, y por eso la reacción y el pronunciamiento que ves, hacia los centenares de personas y de organizaciones que me dieron su respaldo, que firmaron cartas para enviar al Senado y que más allá de agradecerlo profundamente, sí me hacen sentir responsable respecto de una cosa, no del apoyo personal que se haya podido dar hacia mi candidatura, sino de la apuesta que todas esas personas hicieron por pensar y seguir creyendo que por supuesto que en este país se pueden hacer bien las cosas. Se pueden y se deben hacer bien las cosas. Por eso mi exhorto al Senado es a reconsiderar. Van a tener unos días críticos para poder colocar esta terna. Si bien es cierto que el dictamen fue aprobado el día de ayer, quedan unos días críticos para reconsiderar. Y si se quiere escuchar al pueblo de México, pues escuchar historias como la de tu servidora, escuchar a esas personas que acompañaron a otras candidaturas y escuchar también la voz de quienes han sido críticos a la gestión de una CNDH que no está cumpliendo con estar a la altura de los tiempos y de los cambios que está viviendo nuestro país, me parece que tiene que ser escuchada. Yo en este momento me siento en esa enorme responsabilidad, independientemente de, pues sí, de lo que es un agravio directo a mi persona, ¿no? Tania, hubo pues una declaración, iba a decir una explicación, pero no sé si es una explicación o una coartada, pero el senador Javier Corral Jurado, que es el
responsable del proceso operativo en el Senado para este tema de las ternas para elegir, hizo una declaración. Son pocos segunditos. Permíteme ponerla y luego te pido tu opinión, por favor. Adelante. O escogíamos una terna o proponíamos reelegir directamente a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No teníamos solo la opción de la terna. Son las dos. O integramos una terna o proponemos directamente al Pleno la reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así dice la convocatoria. Dice, con base en las evaluaciones, la auscultación, las entrevistas, el ensayo, la trayectoria abierta, etcétera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia tendrán o integrarán una terna o propondrán directamente la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue un criterio que nosotros hemos compartido con muchos de ustedes, de que no podíamos nosotros presentar como opción única a estas comisiones la reelección directa de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en todo caso integrábamos una terna y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna, porque la terna también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados, también se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones. ¿Qué opinas, Tania? Creo que este consenso del que bien habla el senador Corral es un consenso que se vio en jaque en la sesión de ayer entre senadoras y senadores. Además de que tanto en el procedimiento como en la propia Constitución y en la ley de la CNDH para la selección de sus personas presidentes, no se habla de que tenga que haber un consenso político. Se habla de que se tenga que elegir entre los mejores perfiles y los perfiles de idoneidad, que tengan respaldo social, que tengan trayectoria. Es decir, no es únicamente una decisión de los mejores perfiles técnicos. La convocatoria del procedimiento son muy claros y me parece que quienes llegamos a ser las mejor evaluadas cumplíamos con todos estos requisitos. Sigue llamándome poderosamente la atención porque en el sentido de incluir a la actual ombudsperson se tuvo una acción pues no lo quiero llamar veto, Julio, yo quiero seguir teniendo esperanza y sé que dentro del Senado de todos los partidos están preocupados con esta decisión, pero ¿por qué se tuvo esa decisión orientada hacia un perfil como el mío? Y creo que también de estas dos opciones que el senador Corral coloca, pues no deberíamos de hacer fiesta o celebrar demasiado el hecho de que no se haya impuesto una reelección inmediatamente, ¿no? Es decir, pareciera que tuviéramos que agradecer que se haya hecho lo que yo espero no sea un montaje, pero que se haya hecho un procedimiento como si esta fuera la práctica democrática, ¿no? La práctica democrática es ceñirse al procedimiento, ceñirse a las reglas del juego, y en ese sentido fue muy positivo que se decidiera colocar al actual ombudsperson en el procedimiento, pero entonces esto no hace sentido con la evaluación mala que tuvo, no solamente la opinión pública y quienes puedan querer atacar a la señora, no va por ahí, a la propia evaluación que hizo el Senado, insisto, con senadoras y senadores de todos los partidos. Tania, pues estaremos atentos. Esto tiene que resolverse. Se espera que ya la semana que entra haya nuevas decisiones y todo. Entonces, estaremos atentos para volver a platicar. Y por esta ocasión, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros y detallar todo lo que está sucediendo, Tania. Y yo te agradezco también, Julio, el espacio, porque en mitad de los miles de problemas que tiene México y el mundo, en serio creo
que México tiene todos los elementos para tomar una buena decisión. Es decir, hay errores que a lo mejor son incalculables y en los cuales no se puede no entrar, pero esta tendría que ser una de las decisiones fáciles en donde honrar la historia, honrar un procedimiento, mantener la institucionalidad de una Comisión Nacional de Derechos Humanos envíen un mensaje muy poderoso. Yo sigo apostando porque así sea y bueno, ya veremos la próxima semana qué sigue en esta historia que no termina de ser limpia y por eso también habrá que actuar con responsabilidad. Tania, muchas gracias y estaremos atentos la semana próxima. Gracias, Gracias, Tania. Julio.